Muy bien. Ante todo, quiero agradecer la invitación a dar esta charla a la doctora Eleonora Cunto y a la doctora Viviana Chediak, compañeras y amigas, ¿no? del Hospital Muñiz. Vamos a hablar de un poquito de los aspectos, algunos aspectos clínicos, diagnósticos, muy breve, y el tratamiento, las novedades que hay en cuanto al tratamiento de la tuberculosis sensible y la drogoresistente. ¿No es cierto? Así que arrancamos con ese tema. Lo que tienen ustedes acá es la estampilla conmemorativa del descubrimiento, el centenario del descubrimiento. Esto es UICT, Unión Internacional contra la Tuberculosis, ¿no? El descubrimiento del bacilo de Koch, ¿no? Bueno, obviamente Roberto Koch es el símbolo de la lucha antituberculosa. Y la conferencia mundial que se hizo en 1982, conmemorando el aniversario, ¿no? El centenario del descubrimiento del bacilo, se hizo en Argentina. Se iba a hacer en abril de 1982. Hagan un poquito de memoria qué pasó en abril de 1982. La guerra de Malvinas. Eso generó una época terrible en las cuales las comunicaciones eran epistolares, ¿no? Por correo postal. Este, y bueno, eh, yo en esa época trabajaba en la Liga contra la Tuberculosis y participé en lo difícil que fue eh, reorganizar todo para un tiempo después, porque había varios ingleses invitados, además Argentina estaba en guerra, bueno, no íbamos a hacer una conferencia mundial, ¿no? Este, hace muchos años eso. Vamos al tema en cuestión. La tuberculosis básicamente tiene una presentación respiratoria porque la mayor parte de los casos son con compromiso de la vía respiratoria y del pulmón, ¿no? De los alvéolos. Eh, Desde hace casi 50 años estamos usando el mismo esquema de tratamiento para la tuberculosis sensible o, bueno, o presuntamente sensible, ¿no es cierto? Es decir, ISO, RIFA, piretambutol, las famosas cuatro drogas, ¿no? Primera fase, segunda fase, etcétera. Pero, pero han surgido algunas alternativas, inclusive recomendaciones para formas más cortas de tratamiento, un poco más cortas, ¿no? De 4 meses. Y alguna novedad, que todavía no deja de ser una novedad, sobre tratamientos de 2 meses. Y con respecto a tuberculosis drogoresistente, ahí los cambios son tremendos, porque se ha pasado de 2 años de tratamiento con el paciente internado a tratamientos de 6 meses, 100% orales, ¿no? Con todos con fármacos orales. Realmente es lo que más nos vamos a hablar, porque han aparecido algún nuevo fármaco muy potente y nuevas combinaciones de fármacos. Y bueno, es como que la cosa se ha movido muy rápidamente en términos de tuberculosis, ¿no? Para la tuberculosis drogoresistente. Primero y principal, cuando tenemos una neumonía cavitaria, una causa de neumonía cavitaria es la tuberculosis, ¿no es cierto? Eh, Pensar en tuberculosis. De ahí sale el concepto de TB presuntiva, que suma a el sintomático respiratorio los síntomas generales de la tuberculosis, esos síntomas que se parecen a un linfoma, salvo el prurito, digamos, pero el resto es muy parecido a esos síntomas de tipo B, ¿no? Que se llamaban en una época eh, febrícula, sudor, astenia, decaimiento general, anorexia, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, todo eso, más los síntomas respiratorios, que puede ser tos productiva o no, eh, en poblaciones de riesgo de tuberculosis, por ejemplo, contactos, HIV positivos, diabetes, personas privadas de libertad. Hay 17 categorías dentro de las personas que están en mayor riesgo de padecer tuberculosis. Ahí se justifica hacer el screening para tuberculosis, es decir, buscar la enfermedad. ¿Y cómo la buscamos? Radiografía, hoy día tenemos radiografía digital y además inteligencia artificial para analizarla, lo cual permite mandar un camioncito con el chofer y un técnico y nada más. Y la misma computadora va a decir, imagen sospechosa, imagen muy sospechosa. Hay dos categorías, ¿no? Que da la inteligencia artificial. Y a esos pacientes se les hace un método bacteriológico de diagnóstico rápido molecular, los métodos moleculares rápidos, ¿no? Que hay varios, no solamente es el Ginespra en la actualidad. Y bueno, chao. En un rato, en 2, 3 horas, el paciente, si tenía tuberculosis y eliminaba algo de ADN de Mycobacterium tuberculosis, ¡tac! Tiene el diagnóstico, ¿no? Después habrá que hilar fino, pero a nivel programático eso funciona bien para una detección precoz. Tiene su costo, pero hay tantas cosas que han tenido un costo enorme y después se fueron abaratando con el tiempo, además de los resultados que da, ¿no?
Porque detección de casos es un tema grave en tuberculosis. El otro es la adherencia. El tema clínico, bueno, todos sabemos, pero no siempre pensamos en tuberculosis cuando aparecen estas cosas. Una persona de edad, un anciano, ¿no es cierto? Como el que les habla, que aparece con esos síntomas, lo primero que se piensa es en un cáncer, ¿no? Tienen una neoplasia encima. Bueno, hay un recrudecimiento, ¿no?, de la tuberculosis en los países desarrollados en población anciana. ¿Y por qué? Y porque vienen de épocas en las cuales había más tuberculosis que ahora, están infectados y por la inmunosenescencia el bacilo retoma su actividad, ¿no es cierto? Frente a una hemoptisis es difícil que alguien no consulte, ¿no? Y ahí, bueno, ahí ya es fuertemente sugestivo de tuberculosis. La radiología, saben que una caverna es provocada por tuberculosis, pero la cavidad, digamos, en el pulmón, un absceso, una neoplasia excavada, micosis, hay muchas causas, ¿no? El árbol en brote en la tomografía, que tampoco es específico. Lo que da el diagnóstico específico es la bacteriología. Y en la actualidad tenemos los métodos moleculares rápidos, que les voy a decir dos palabras enseguida, que nos permiten hacer diagnóstico en cuestión de horas, con una especificidad cercana al 100% y una sensibilidad muy buena. Con 30 bacilos por mililitro de esputo, hacen diagnóstico, como un cultivo. Lo que pasa es que el cultivo, 1, 2 meses, ¿eh? En cambio estos son 1, 2, 3 horas, ¿eh? Vean la diferencia. Y además de ser muy específico, tener una muy buena sensibilidad, para una vaciloscopía hace falta de 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro, de 30 a 10.000, una diferencia enorme. ¿Qué pasa? Cuanto menos bacilos tiene en la expectoración, es menos infeccioso. Cuanto más bacilos tiene, quiere decir que es una tuberculosis avanzada y que lleva tiempo contagiando, infectando. Recuerden que el caso de tuberculosis es el paciente que por bacteriología o el médico tiene los elementos suficientes para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Se reporta también como tuberculosis. Y yendo al diagnóstico, Em, hay tecnologías, el XPERT es tal vez el método molecular rápido más conocido, pero no el único, ¿eh? Atención. TrueNAT es muy bueno, es más económico, más robusto y detecta resistencia a isoniazida y rifampicina. El GeneXpert, en este momento, el que se usa para el tamizaje, para el screening, solamente detecta resistencia a rifampicina. Hay un segundo cartucho que se pone en el mismo aparato que en determinados aparatos que son más modernos, que diagnostica también resistencia a isoniazida y a fluoroquinolonas. El BDMAX, que recientemente se ha instalado en el hospital, digamos que la semana pasada, eh, diagnostica, además de Mycobacterium tuberculosis, método molecular rápido, un poquito menos rápido que Ginexpert, pero tiene un valor agregado. También detecta resistencia a isoniazida. Porque si no, con el Ginexpert nos comemos las resistencias a la isoniazida, ¿no? Hasta que no tenemos el método fenotípico que la confirma. Y así ven que hay un montón, ¿no?, de métodos, con más complejidad, con menos complejidad, y todo termina en la secuenciación genómica de segunda generación, que es la tecnología más avanzada, aunque hoy por hoy relacionada con laboratorios de alta complejidad, como nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, que te analiza todo el genoma en busca de mutaciones de resistencia, ¿no? Las técnicas moleculares son extraordinarias, especialmente las rápidas porque dan una respuesta rápida, en cuestión de horas. Pero atención, tienen tan alta sensibilidad que un paciente que tuvo tuberculosis, uno que está en tratamiento pero anda bien, y uno que se curó, y inclusive un contacto, puede llegar a tener un positivo débil. No sirven para el seguimiento, porque tienden a dar siempre positivas, porque detectan restitos de ADN, ¿no? En cambio, la vaciloscopía sí es la que se usa para el seguimiento. Pero para el diagnóstico, sí, son fundamentales, porque les da la rapidez, que es lo que uno quiere para cortar la cadena de transmisión y mejorar al paciente. Si el paciente tuvo tuberculosis, un método molecular rápido como diagnóstico es un problema, ¿eh? Es mejor tener la vaciloscopía y el cultivo, siempre y cuando la clínica y las imágenes no sean muy sugestivas de TB activa. En cambio, un método molecular rápido en cualquier momento, frente a un fracaso de tratamiento, sí te sirve para detectar resistencia a isoniazida o a rifampicina, o a isoniazida y rifampicina, ¿no?, en la actualidad. El descubrimiento de fármacos tuvo un gran pico
cuando apareció la streptomicina, que aparentemente era la herramienta que iba a curar toda la tuberculosis del mundo, pero se vio rápidamente que no se podía hacer monoterapia, porque seleccionaban cepas resistentes. Entonces, aparecieron todos los fármacos que conocemos, ¿no? Las drogas que llamamos de primera y de segunda línea. Bueno, después se consideró que con eso alcanzaba. Además, no afectaba mucho la tuberculosis a los países desarrollados. Con el advenimiento del SIDA, la cosa cambió. El SIDA afectó a los países desarrollados y se trajo a cuestas la tuberculosis. Entonces, y la tuberculosis multiresistente. Terminó acuñado en los 90 recién, no hace tanto. Y ahí aparecieron investigación, nuevos fármacos, fármacos repropuestos, es decir, las quinolonas, por ejemplo. Nadie pensó que iban a ser drogas antituberculosis y resultaron ser muy eficaces, igual que el inisolid, el imipenem con el clavulánico, etc. Y ese fue el segundo pico de descubrimiento de drogas que culmina con la que ya les voy a contar enseguida, la bedaquilina y el pretomanid. Acá tiene una bibliografía para los nuevos tratamientos de tuberculosis sensible. Las recomendaciones son todavía un poco restringidas. Tenemos una recomendación para tuberculosis sensible de OMS del año pasado para pacientes más de 40 kilos, o sea, tipo adulto, mayores de 12 años, con VIH más de 100 y solamente formas pulmonares. Bueno, cuando reunimos todas esas condiciones, que si nos ponemos a pensar, hay una proporción grande de pacientes que entran acá, la OMS recomienda un régimen de 4 meses, con isoniazida, rifapentina, moxifloxacina y piracinamida. 2 meses de las 4 drogas, para no variar, pero en vez de rifampicina, rifapentina, y en vez del etambutol, moxifloxacina, droga bactericida, mucho más potente, ¿no? Y luego se agrega una segunda fase sin la piracinamida. Isoniazida, rifapentina y moxifloxacina. Muy bien, gran pregunta. ¿Tenemos rifapentina en el país? No, no tenemos. ¿La vamos a tener? La vamos a tener. Está pedida por el Ministerio de Nación, su compra. Si todo sigue así, ustedes saben que en el momento que estoy grabando esta clase, estamos en épocas preelectorales, eso siempre genera incertidumbre, pero si todo sigue el curso de la parte sanitaria, digamos, pública, al ritmo actual, probablemente para el año que viene tengamos rifapentina, que también se usa para la quimioprofilaxis. Hay una quimioprofilaxis con rifapentina que son 12 tomas, isoniazida y rifapentina, 900 miligramos de cada una vez por semana, a lo largo de 3 meses. Hay que lograr que el paciente no se olvide de tomarlas, o hacerlo venir a tomarlo, recordarle, nada más. Pero es muy poquito como tratamiento en cantidad de tomas y es muy eficaz, tan eficaz como la isoniazida 6 meses. Después, la otra recomendación en Estados Unidos hace un tiempo que lo vienen haciendo, que es en pediatría, en las formas no graves de tuberculosis. Formas no graves, básicamente es un infiltradito, un derrame pleural, es decir, poco compromiso pulmonar, darle 4 meses de tratamiento de clásico, 2 meses de las 4 drogas que todos conocemos y 2 meses de ISO y RIF, ¿no? Acá tienen la cita bibliográfica, que es lo que les mostré antes, ¿no es cierto? La cara. Muy bien. Lo más sorprendente fue, más o menos en marzo de este año, aparece en el New England un estudio de una estrategia terapéutica de 2 meses o menos para tuberculosis sensible a rifampicina. ¿Mm? Y es un ensayo que consideró 4 esquemas. Es decir, la base es isoniazida, piracinamida y etambutol, sin rifampicina, ¿no? Iso, pira y etambutol. Sí, esas 3 drogas de primera línea. Más alta dosis de rifampicina y linezolid, alta dosis de rifampicina y clofazimina, rifapentina y linezolid, bedaquilina y linezolid. Más las otras 3. Bueno, los 2 primeros brazos no se han concluido del estudio y se han publicado los resultados de isopiratambutol, rifapentina y linezolid, isopiratambutol, bedaquilina y linezolid. ¿Qué pasó? Bueno, algo ya les comenté. Aquí que los pacientes de esos 2 grupos recibieron un tratamiento de 180 días, es decir, 6 meses, en el tratamiento estándar, y 106 días en rifampicina linezolid y 85 días en bedaquilina linezolid, más las otras 3. ¿Qué quiere decir? Tienen criterios de curación, bacteriológicos, clínicos y radiológicos, ¿no? Tienen que leer el trabajo. Ahí estaba la cita en las diapositivas anteriores, ¿no? Bueno, la cuestión que
El grupo que mejor anduvo fue piracinamida, tambutor, isoniazida, más bedaquilina, linezolid. 85% se curaron con 8 semanas de tratamiento. ¿Cuántos tenemos curados al cabo del tratamiento de 6 meses clásico? Bueno, a nivel programático, las cifras que se reportan a OMS de seguimiento de las cohortes de la vida real, no de ensayos, un poco más del 60%, 70%, no llegan al 85% jamás. Salvo excepciones, ¿no? Pero, bueno, tengan en cuenta que esto es un ensayo, los ensayos siempre están mucho más controlados y mucho más motivada la gente de los dos lados, del paciente y del sistema de salud, para hacer el tratamiento, ¿no? Pero esto es muy promisorio, ¿no? Entonces concluyen que una estrategia que implica un tratamiento inicial con bedaquilina, linezolid más las otras 3 drogas no fue inferior al tratamiento estándar de los 6 meses. ¿Mm? Duración mucho más corta del tratamiento y sin problemas evidentes de seguridad. Los pacientes fueron seguidos, ¿no? Por eso va saliendo, pero publicaron esto rápidamente dentro del tiempo de seguimiento, porque realmente era un resultado muy, muy prometedor. ¿Es una recomendación? No, no es una recomendación, pero es una experiencia muy interesante que vamos a ver en unos pocos años más. Si esto se concreta, realmente tendremos tratamiento muy cortito para la tuberculosis. Claro, le vamos a dar bedaquilina a todo el mundo. ¿Qué va a pasar? Va a aparecer resistencia a la bedaquilina. Y sí, con ese criterio usaríamos penicilina todavía. Es decir, los antibióticos hay que usarlos racionalmente, ¿no? Como todos sabemos. En el 2021, y las drogas antituberculosis también. En el 2021 la OMS largó nuevas definiciones, comunicó nuevas definiciones de tuberculosis drogoresistente, no tan nuevas. Básicamente lo que cambió es la tuberculosis extensamente resistente. RR es lo que da la herramienta de molecular rápido, el método molecular rápido, que era el único en su momento, que era el Ginex, pero en la actualidad hay varios y que te dan resistencia a ISO y RIFA. Entonces la TB-RR, que como se imaginan quiere decir resistente a rifampicina, no quiere decir que sea solamente resistente a rifampicina. Hay monoresistencia, pero la mayoría, más o menos el 80%, son resistentes también a isoniazida. Y el Ginesper común, digamos, no lo detecta. Por eso salió un nuevo cartucho recientemente, hace un par de años, ¿no? No es algo muy anterior. Y hay otros métodos que directamente van al hueso, van a la ISO y a la RIF. Bueno, multiresistente, estos se tratan como si fueran multiresistentes porque de hecho la mayoría lo son. Y si son solamente monoresistentes, igual, se le agrega isoniazida y hacen un tratamiento de multiresistente. Pero estoy hablando medio en tiempo pasado, para nosotros todavía no, pero en un futuro, tal vez el año que viene, ya estemos hablando de tiempo pasado con estos conceptos. MDR, como siempre, resistente a ISO y rifa como mínimo, pre-XDR agrega una quinolona y la extensamente resistente o XDR, ahí sí aparece la cuestión. En lugar de los inyectables, que ya prácticamente no se usan más, salvo que sea imprescindible, resistencia a linezolid o a bedaquilina. ¿Y de dónde sale esto? Esto sale de una nueva clasificación que la OMS diseminó en el 2018 de fármacos antituberculosis. Basado en este estudio, del cual participamos con algunos enfermos del hospital, pero es un total de 12.000 pacientes, un número realmente impactante, que es una recolección de ensayos retrospectivos, la mayoría, esto es ya de por sí retrospectivo, este metaanálisis desde ya. Y bueno, ahí vieron que había fármacos que eran muy, muy eficaces y otros que eran mucho menos eficaces de lo que esperábamos, los inyectables, por ejemplo, ¿no? Y la palma se la llevaron las quinolonas, el linezolid y la bedaquilina, porque no solamente se curaban más los enfermos, tenían éxito del tratamiento, mayor éxito del tratamiento, sino que además había menos mortalidad. Y después con otros fármacos había mayor éxito de tratamiento, pero no disminuía la mortalidad. Y de ahí sale esta clasificación en 3 grupos del 2018. El grupo A, que acá dice incluya todos los 3 medicamentos, excepto que no puedan ser usados por resistencia o reacción adversa, quinolona, que son levo o moxifloxacina solamente, bedaquilina y linezolid. 3 fármacos, ¿no es cierto? Esto es sine qua non. Y se le puede agregar, hay que agregarle, clofazimina y cicloserina, o por lo menos una de las dos, si es una forma de tuberculosis menos grave. Con eso alcanza como tratamiento.
Y son los llamados regímenes largos de tratamiento de la TB, que en muchas partes del mundo los seguimos usando porque todavía no tenemos todas las nuevas drogas. Nosotros esto lo tenemos. Lo que no tenemos es un fármaco que acá no figura, porque en ese momento, en el 18, recién estaba en una etapa de estudio, que es el pretomanid, que es un derivado del delamanid. El delamanid ha sido bastante decepcionante en su actividad, poco eficaz, pero el imipenen, por ejemplo, o el meropenem combinados con amoxiclavulánico, muy eficaces, pero requieren administración parenteral, lo cual es una incomodidad, por lo cual no van como, digamos, de primera línea para tratar la tuberculosis multiresistente, ¿no? Del delamanid hay un derivado, los dos son derivados del nitrimidazol, ¿no? Son nitroimidazopiranos, como el flagil, como el metronidazol. Pero el pretomanid parece tener mucha más eficacia en regímenes combinados. Para saber si actúa solito, hay que juntarse los 10.000 pacientes y hacer un estudio estadístico que es análisis de datos de pacientes individuales. IPD se llama en inglés, ¿no? Ese tipo de estudio estadístico que discrimina qué pasa con este o con el otro fármaco dentro de esa poliquimioterapia, que no es fácil, hace falta un gran número de casos para poder analizar. Una clasificación anterior eran todas las drogas antiguas, las drogas repropuestas, como yo les conté, quinolonas, linezolid, clofazimina, no fueron pensadas para tuberculosis y los carbapenemes, que resultaron muy buenos, ¿no? Nosotros usamos sertapena, en el mundo en algunos lugares se usa, en otros no, pero ahora, con los regímenes 100% orales, un poco como que los inyectables han quedado de lado, salvo para la tuberculosis extensamente resistente, que ahí no hay vuelta que darle, y muchas veces usamos inyectables. Va, en general, si se puede y hay posibilidad de sensibilidad, los usamos. Nuevas drogas, no muchas. La bedaquilina, el delamanid, y está puesto en negrita el pretomanid, el más potente. Los dos se usan en la misma dosis, 200 miligramos diarios, todo a lo largo del tratamiento, poco tóxicos, y el pretomanid parece ser muy eficaz. Pero la estrella de los nuevos fármacos es la bedaquilina. Primera publicación en un Science, in vitro, ¿no? 2005. Inhibidor de la ATP sintetasa del bacilo, lo mataba pero olímpicamente. Bueno, en el 2009 apareció el primer ensayo en Sudáfrica en pacientes, que mostró una gran eficacia. Y luego se fueron agregando estudios. A nuestro país llegó en el 2018. Del 2018 tenemos bedaquilina, primero poquita, después más, y ahora tenemos la suficiente para los pacientes que podemos usarla, ¿no? Es decir, que básicamente que podemos tener una cierta garantía de una buena adherencia. Ustedes saben que el tratamiento supervisado en Argentina no es de lo más brillante, entonces muchas veces es autoadministrado y eso es un problema, ¿no? Y ahí aparece la resistencia, que por suerte hasta ahora detectadas no tenemos muchos casos de resistencia a la bedaquilina. Viene en un envase de 188 comprimidos. ¿Por qué ese número? Porque alcanza justo para el tratamiento de 6 meses, que es lo que se recomienda. Si el paciente no anda bien o en los XDR sobre todo, ¿se puede dar otros 6 meses? Se puede, pero no es el estándar. Eh, Hay una fase de impregnación inicial que es durante 2 semanas, se le da todos los días 4 comprimidos, 400 miligramos, de una vez se toma, ¿no es cierto?, a la mañana. Hay que tomarlo con comida, es de los que se absorbe mejor con comida. La rifampicina se absorbe mejor en ayunas. El resto de las drogas anti-TB no tiene mucha importancia, de primera línea, ¿no? Y después de esas 2 semanas se pasa a un régimen trisemanal, 3 veces por semana, de 200 miligramos, 2 comprimidos, hasta completar los 6 meses. Y se te acabó el frasquito. La vida media terminal del fármaco activa en el organismo es casi de 6 meses, 5 meses y medio. ¿Qué significa eso? Que si el enfermo hace 2 o 3 meses de bedaquilina y abandona todo, la bedaquilina queda activa varios meses dentro del organismo. ¿Y eso qué genera? ¿Qué problema genera? Si hay suficientes poblaciones bacilares, que seleccione resistencia, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? De cómo aparece la resistencia. Este es un metaanálisis relativamente reciente, del 2017, que reúne una cantidad razonable de casos de MDR, 428 casos de la vida real, no de un protocolo, de protocolos. Ninguno es un protocolo, algunos XDR. Y bueno, la cuestión es que no importa el régimen que le dieron al paciente, regímenes que se entiende que tenían la posibilidad de ser efectivos, ¿no es cierto? Si tenía bedaquilina era una cosa y si no tenía bedaquilina era otra, peor. Es decir, que la bedaquilina marcó la diferencia, digamos, en
el tratamiento de los enfermos multiresistentes. Y por otro lado, efectos adversos muy pocos, 5% es una droga que realmente tiene pocas reacciones adversas, contra lo que se temía al comienzo, porque prolonga el QT y demás. Bueno, no, todavía seguimos haciendo el electro inicial, semanal durante esas 2 semanas de tratamiento intensivo, y luego mensual, ¿no? Y si el QT se va de 0,50, ahí la suspendemos, pero realmente no es el problema. Con la bedaquilina hemos tenido que suspenderla en muy poquitos pacientes, me alcanzan los dedos de la mano, por hepatotoxicidad, pero no por prolongación del QT. Y no es que no lo controlemos. Y otro problema son las mutaciones de resistencia. Eso, ni bien se vio que era eficaz, se la puso un cultivo de Mycobacterium tuberculosis con bajas concentraciones de bedaquilina, a ver si seleccionaba resistencia. Sí, selecciona. Y aparecieron varias mutaciones, 3, pero hay una que es problemática, que es una mutación de la vida real, que se observa en los pacientes, que es la mutación del gen RB0678. Este gen normalmente no está activo. Codifica una bomba de flujo de bedaquilina, de la micobacteria, se entiende, ¿no? Bueno, cuando muta, se activa y el bacilo elimina de su interior rápidamente la bedaquilina, con lo cual pierde eficacia. Y como si eso fuera poco, además genera resistencia cruzada con la clofazimina, otro de los fármacos que la OMS en 2018 aconsejaba usar. Van a ver ustedes que en los regímenes cortos que aconseja ahora no está incluida la clofazimina y sí, por supuesto, la bedaquilina. ¿Por qué? El problema de la resistencia cruzada. No es tan grande, pero si el paciente es multiresistente, si recibió clofazimina previamente, tengan en cuenta que hace mucho que se usa en multiresistencia, o bedaquilina, bueno, tiene más riesgo de tener resistencia a bedaquilina y también a clofazimina. ¿Mm? Muy bien. La evidencia. ¿Qué evidencia justifica los nuevos tratamientos que les voy a contar enseguida? Acá tienen las publicaciones. La primera de ellas, que está en la tabla, es el estudio de Médicos Sin Fronteras, el Practecal. Era un tratamiento cortado para la tuberculosis multiresistente, comparado con el régimen estándar que se usaba años atrás con inyectables, y tuvieron que suspender 3 brazos porque el del Bipal-M, era sumamente eficaz en relación a los demás. Y no era ético seguir probando la clofazimina, la piracinamida, etc. Bedaquilina, pretomanid, un nitroimidazopirano, poco tóxico y aparentemente muy eficaz, linesolid, bastante tóxico, muy eficaz, y moxifloxacina, también poco tóxica y muy eficaz. Y se llamó Bipal-M. 6 meses, el mismo tiempo de tratamiento que venimos usando más de 40 años, casi 50, para tratar una tuberculosis sensible o presuntamente sensible. Muy bien. Bueno, hubo variantes, como ven, con piracinamida, muchos de ellos. El Next también recomienda uno parecido a este régimen, pero tiene muchas drogas. No voy a hablar mucho de esto porque los regímenes de tratamiento que implican muchos fármacos son un problema, de que el paciente se los tome, la intolerancia digestiva, las reacciones adversas. Y el Xenix, que probó uno más cortito todavía, el Bipal, bedaquilina, pretomanid y linesolid, 6 meses. Fíjese la tasa de éxito, 84,93% en 181 pacientes, con TB pre-XDR y XDR. Epa, muy, muy eficaz, ¿no? Bueno, y hay otros más, el Stream, Bit, etcétera. Bueno, pero los que han pasado, que han saltado a la palestra hoy día son el Bipal-M y el Bipal. Eh, Especialmente el Bipal-M, que es el que recomienda la OMS. De estos estudios surgen las recomendaciones, ¿no? Bien. Y están reflejadas en estas guías que diseminó la OMS el año pasado, una actualización del tratamiento de la tuberculosis drogo-resistente. Ahí tienen cómo buscarlo. Ponen esto y ya les sale. Ustedes vieron que ahora abren algo en Google y le dice, ¿lo quiere traducir al español? Sí, te lo pone en español. Así que ya no es más una excusa el hecho, yo no entiendo inglés, no me gusta, lo odio, qué sé yo, nunca entendí nada. Bueno, ya está. Como dato anecdótico, estaba viendo en el spam una propaganda que parecía escrita en japonés, porque combinaba kanji y otro tipo de jeroglíficos, digamos, de silabarios que usan en Japón, pero resultó ser chino básico, chino elemental o algo así. Lo puse en el traductor de Google a ver qué pasaba, me lo tradujo todo. Entonces
puse un texto en español y le pedí que me lo traduciera al chino. Me lo tradujo. Así que la inteligencia artificial hace tiempo que está con nosotros y evidentemente no se va a ir, ¿no? Así que bueno, ya no es excusa decir yo no leo en inglés. No hay problema. El señor Google te pregunta, ¿vos no lees inglés? ¿Lo querés en español? ¿En qué idioma lo querés? Bueno, ¿lo querés en chino? Te lo pongo en chino. Extraordinario, extraordinario. Este, Tratamiento de una TB monoresistente isoniazida. De eso nadie plantea ninguna duda, estamos todos de acuerdo, porque en realidad este régimen de 6 meses de 4 drogas ya se había usado en otro momento, algo parecido. Así que bueno, nadie planteó, hay evidencia que muestra que sirve. 6 meses de rifampicina, piracinamida, tambutol y en vez de isoniazida, levofloxacina. Bueno, esto, bien, no, nada, ya les digo, nadie se opone. 6 meses, y si es una forma muy avanzada de tuberculosis, lo podemos llevar, igual que el estándar de tuberculosis que usamos, a 8 meses, 9 meses. Supongamos que es una meningitis, bueno, ahí ya estamos medio complicados porque el etambutol no penetra el líquido cefalorraquídeo, ya es un caso especial, ¿no? Pero bueno, supongan una forma cavitaria, bilateral, si le quieren dar 8 o 9 meses, está perfecto. ¿Mm? Por ahí pueden sacar la droga más tóxica, que es la piracinamida, y dejar las otras tres, pero el hecho es que tiene que tener 6 meses de estas 4 drogas, todos corridos, las 4 drogas diarias. ¿Sí? Y la OMS recomienda, yo me voy a agarrar especialmente de esto, que es la recomendación que tenemos en el programa nacional, que el programa nacional tiene encargada la compra de Pretomanid para poder hacer el tratamiento del Bipal-M. Bedaquilina, Pretomanid, Linezolid y moxifloxacina. Ya es una recomendación oficial, no solamente de OMS, el CDC también lo recomienda, y en Europa las sociedades europeas también. Así que nuevo régimen para el tratamiento de la tuberculosis multiresistente. ¿Cuánto dura? 6 meses. Extraordinario. Totalmente oral y la misma duración que el viejo tratamiento de la tuberculosis, que esperemos pueda ser reemplazado por algo más corto. Lo que pasa es que el régimen de las 4 drogas, la verdad, así hablando en criollo, no hay con qué darle. Es sumamente eficaz y sumamente barato, además. El problema es conseguir el paciente adhiera 6 meses. Esto que era una enfermedad incurable hace unos años, resulta que ahora con 6 meses de tratamiento se cura, bueno, fenómeno. Pero una tuberculosis común es más difícil, ¿no? Llevar al paciente a 6 meses de tratamiento. Y después recomiendan otro más largo, de 9 meses, pero bedaquilina, quinolona, etionamida, tambutol, doble dosis de isoniazida, piracinamida y clofazimina. Bueno, esto es un régimen acortado que la OMS viene recomendando del 2010, en su época con inyectables, después cambió a inyectables, después agregó la clofazimina, y que en realidad nadie usó demasiado porque es medio complicado, muchos fármacos. En cambio, el otro, 4 fármacos, está espectacular. ¿Mm? Resumiendo, ¿cuál es la recomendación adecuada a la Argentina? Bueno, estamos un poquito atrasados todavía, ¿eh? En el 23 probablemente ya tengamos el Pretomanid, si el tema electoral no complica la performance del Ministerio de Salud. En fin, veremos, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy por hoy la compra ya está en trámite, de Pretomanid y también de rifapentina. Por ahora seguimos usando los esquemas largos totalmente orales, que tienen una fase inicial de 6 meses con bedaquilina, quinolona, habitualmente levo, linezolid, cicloserina y clofazimina. Se puede sacar una de estas dos si no es una tuberculosis tan grave, ¿no? Bilateral, cavitaria. Si es un infiltrado, una cavidad pequeña, podemos no darle la cicloserina, por ejemplo, que es la más tóxica de las dos, y quedarnos con bedaquilina, quinolona, linezolid y clofazimina. Igual estos pacientes van a hacer un antibiograma, se les hace un antibiograma completo y si hay dudas también se investiga clofazimina, ¿no? Sobre todo si hay resistencia a bedaquilina. ¿Mm? Esto dura 6 meses. La fase de continuación, la OMS la recomendó en el 18 por 12 meses, pero en realidad no está claro cuánto hay que usarla. ¿Qué es la fase de continuación? Lo mismo sin bedaquilina. Levo, linezolid, cicloserina y clofazimina, por ejemplo. Bien. Al año reevaluamos el paciente, o sea que 6 más 6 y vemos cómo está. Si está con reiterados cultivos negativos, si la radiología se limpió espectacularmente y quedan cavidades detergidas, y el paciente está fenómeno, podemos contemplar la posibilidad de darlo de alta, suspender el tratamiento. Y si no, continuar un poquito más. A veces llegamos a los 18 meses, pero no es lo más habitual, ¿eh? Y realmente lo que dice la bibliografía es cierto. La bedaquilina es terriblemente potente.
Y combinada con linesolid y quinolonas, bueno, arrasa con todo, hoy por hoy. La recomendación 2022, que para Argentina probablemente sea una recomendación 2023, básicamente es el Bipal M. Bedaquilina, pretomanid, linesolid y moxifloxacina. El Bipal parece que anda bien, pero claro, tengan en cuenta que linesolid hace mucho que lo estamos usando, moxi también, bedaquilina ya 4 o 5 años de uso, pretomanid no, porque sería nuevo, ahí no esperamos encontrar resistencia, pero las otras podemos tener resistencia, especialmente estos dos, linesolid y moxi. Entonces, usar 4 drogas uno se queda más tranquilo que usar 3, salvo que tenga un antibiograma rápidamente disponible, un estudio molecular, que en un mes te diga, mira, no tiene mutaciones de resistencia a nada, dale para adelante con bedaquilina, pretomanid y linesolid, nada más, ¿no? Pero para nuestras condiciones no está mal este de 4 drogas y 6 meses. Habrá que ver después la evolución y si no se puede, si se nos continúa un poquito más. Pero bueno, eso ya lo veremos operativamente. ¿Qué pasó con el de la manid? El ensayo 213, el trial 213, lo auspició el laboratorio productor del de la manid, así que ahí no puede haber ningún sesgo que diga, bueno, nuestro fármaco es una maravilla. No, al contrario, llegaron a la conclusión que su fármaco no funcionaba muy bien. Se hizo un estudio multicéntrico, una cantidad de pacientes importante, más de 700, 500 randomizados, Adelamanid y régimen estándar, más otro grupo con el régimen estándar y el placebo. ¿Hubo diferencias con el uso de Adelamanid, como pasó con la bedaquilina, que fue enorme la diferencia? Ninguna, ninguna. ¿Mm? Eh, no mostró eficacia. Bien tolerado, bajo perfil de reacciones adversas, pero poca eficacia. Se usa en pediatría, porque en pediatría el pretomanid todavía no está recomendado, faltan estudios, y vieron que a los chicos demora más en llegar a las cosas, porque se tiene cuidado, no hacer, está siempre presente el tema de la famosa droga mutágena, ¿no es cierto? Que daba a los chicos sin brazos y demás, que, en fin, que se usaba como analgésico. Bueno, en este momento se me escapa. Pero eso dejó una huella indeleble en la memoria colectiva, salvo la mía, ya me voy a acordar, por ahí alguno de ustedes se acuerda. Bueno, la cuestión es que en pediatría demora un poquito más y todavía se usa el de la manid, se está usando en regímenes combinados, del tipo de los regímenes largos o más o menos largos. En XDR, ¿se puede usar delamanid con bedaquilina? Sí, se puede, porque había mucha resistencia inicialmente basada en la bibliografía por la prolongación del QT. Después se vio que en realidad no pasaba mayor problema con el QT y eran enfermos a los cuales no había otras alternativas. Hay algunos estudios, esto es de Médicos Sin Frontera también, en Armenia, India y Sudáfrica, que la combinación resultó eficaz y los pacientes mal que mal anduvieron porque hay que tener en cuenta que eran casos muy, muy graves. Médicos Sin Fronteras tenía y tiene, pero ya no lo utiliza más, un comité externo evaluador de estos casos, que se lo requería la legislación de Armenia y de Sudáfrica y de India también, de los 3 países. Participo de ese comité todavía, pero en su momento trabajábamos mucho realmente. Después ya no, porque ya se acepta la combinación, se vio que se puede usar y listo. Bueno, nosotros en Argentina no tenemos de la manid, ni tampoco vamos a tener por ahora, porque frente a la evidencia que el pretomanid es tan eficaz, este, el ministerio va a comprar pretomanid, ¿no? Dos cositas de reacciones adversas. Lo más común, la intolerancia digestiva y lo más manejable, la hepatitis tóxica, que en nuestro hospital es muy frecuente, motivo de derivación al hospital y también aparece en nuestros pacientes. Hay que tener en cuenta cuándo suspender las transaminadas, eso ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Quintuplicadas si no tiene síntomas digestivos y triplicadas si tiene síntomas, ahí se suspende. La más hepatotóxica es la piracinamida y la iso y la rifa también lo son. Y régimen no hepatotóxico tenemos algunas drogas que son no o poco hepatotóxicas, etambutol, estrepto, levo y cicloserina y linezolid. Y bueno, y ahí nos quedamos. ¿Con esto se puede hacer un régimen con estos 5 fármacos? Sí, no será todo lo eficaz que uno quiere, pero cura, cura. Hay más recaídas, ese es el problema, ¿no? Cuando el régimen no es francamente bactericida. Esa es la ventaja que tiene isorifepira, que es una sinergia bactericida. Por eso es difícil encontrar algo que la reemplace, ¿no? Em,
Bedaquilina, y no, si el mayor problema que tenemos con la bedaquilina es la hepatotoxicidad, y no tenemos mucha, además, bueno, no. Nos manejamos con esto nosotros. Porque hay enfermos a los cuales no le podemos reintroducir ni la ISO, ni la rifa, ni mucho menos la pira. En otros sí, algunas se puede reintroducir, o inclusive las tres. Pero bueno, es cada caso individual. Y las reacciones cutáneas, que las puede provocar cualquier fármaco, que son todo un problema. El mayor problema desde ya es la epidermolisis, que por suerte no es la más frecuente. El síndrome de Dress, que es un poco complicadito de manejar, es un síndrome que, ahí tiene el término en inglés, ¿no? Tiene eosinofilia, rash y un cuadro sistémico. Fue descrito no hace tantos años, a fines del siglo pasado, y realmente es difícil de manejar, porque hasta que no bajan los eosinófilos no se le puede administrar al paciente nada. Y esta chica hizo epidermolisis, ¿no? Tiene ampollas, tiene compromiso mucoso. Afortunadamente anduvo bien, ¿no? Vean, después de una farmacodemia, cuando descaman, de una epidermolisis, ¿no? Sobre todo, cómo se descama. Realmente parece una psoriasis. No, es un paciente de Jujuy, que me mandaron la foto. Acá hemos tenido varias, ¿no? Queda todo lleno de costritas alrededor del paciente, ¿no? Y en la cama. Y terminando, esta tablita de OMS que pone el riesgo de reacciones adversas. AE son eventos adversos, ¿no? La menos complicada es la bedaquilina y el más complicado es el linezolid. Y bueno, Bipalmoxi nos combina bedaquilina y moxicilina, que son buenas en cuanto a efectos adversos y son potentes drogas bactericidas. Pretomanid, que acá no figura el de la manid ni el pretomanid, porque yo creo que son menos tóxicos que la bedaquilina todavía, ¿no? Muy poca reacción adversa, poca interacción con antirretrovirales o ninguna, o leve. Así que son drogas que andan bárbaras, aparentemente, ¿no? Vamos a ver qué experiencia hacemos. Y el problema es el linezolid. El linezolid, casi el 20% de los pacientes, esta es la experiencia que vivimos todos los días, pese a que lo usamos a media dosis, 600 miligramos diarios, por largo intervalo, el compromiso de la médula ósea, la mono o la polineuritis, bueno, hacen que haya que suspenderlo, ¿no? Y ahí se nos viene abajo el régimen, porque el Bipal-Moxi, si nos queda un Bipa-M o Bipa-Moxi, nos falta la L, ¿no? Y ahí va a haber que agregar fármacos y manejar individualmente. ¿Mm? Y acá está el factor humano, la adherencia al tratamiento. Uno es la búsqueda de casos, que es difícil, que la gente venga a controlarse, por más que uno la cite y todo, hay problemas de movilidad, la vulnerabilidad a la gente de las poblaciones vulnerables, el acceso a la salud, según los países, etcétera, ¿no? Y otro problema muy serio es la adherencia. Son tratamientos largos, un hipertenso, un diabético, es el mismo problema. Lo que se usa en concepto de adherencia corre para todas las enfermedades de largo tratamiento, ¿no? Enfoque multidisciplinario, pero claro, desde las ciencias de la salud, yo ya acá no le estoy hablando de como médico, ¿eh? Hablo como personal de salud. Enfocar desde las ciencias de la salud a las poblaciones vulnerables, no llegamos a eso. Nosotros no vamos a solucionar la pobreza en el mundo, la vulnerabilidad, las adicciones, en fin, eso es muy complejo y son todos elementos que van en contra de la adherencia al tratamiento. Los incentivos económicos ayudan muchísimo, sobre todo en poblaciones vulnerables, o de otro tipo, bolsones alimentarios, transporte, etcétera. Y el tratamiento directamente observado está cayendo en desgracia progresivamente porque se ha visto que en realidad, por más que se lo propuso ampliamente y que la gente, sí, nosotros, cuando uno va a hacer visitas a los países, observa que, y va a los mejores lugares, ¿no? No te van a llevar al peor. Observa que no es tan así el tratamiento supervisado, ¿no? Eh, está siendo reemplazado por el tratamiento video observado, que es mucho más sencillo. Puede ir desde mandarle un mensajito recordatorio, ¿tomaste la medicación? Sí, como no, bueno, todo bien, si lo tomaste todos los días, sí. A un extremo que es, bueno, se tiene que sacar la foto o filmarse cuando toma la medicación. Eso no es una garantía total, porque la persona puede tomarse la medicación aparentemente, después corta el video, lo manda y ¡pum!, la escupe, ¿no? Bueno, eso pasa lo mismo con el DOT. Yo he visto lugares que me han contado, bueno, y nosotros tenemos pacientes que nos ha pasado lo mismo, que la enfermera va calladita después que le da la medicación, se acerca despacito, en punta de pie a la cama del paciente y el tipo está escupiendo los medicamentos, ¿no? Eh, Hay cosas del factor humano que nosotros no podemos solucionar, ¿no? En fin, un tema grave, ¿no? Grave. Resumiendo,
Conclusiones. La MDR ha sido la tuberculosis multiresistente un desafío en cuanto a diagnóstico y tratamiento. En términos de tuberculosis, la respuesta ha sido bastante rápida. A lo largo de este siglo hubo un auge de nuevos métodos diagnósticos, la última década especialmente, y también en la última década nuevos esquemas de tratamiento, como les conté, que permiten hacer un tratamiento bastante corto, ¿no? Los métodos moleculares rápidos se pueden aplicar en el punto de cuidado, que eso es muy importante, el point of care, ¿no? Esto está en inglés. Eh, Regímenes 100% orales para la multiresistencia, largos todavía en Argentina, cortados en un futuro no lejano, el año que viene casi seguro. Y en tuberculosis sensible, por lo menos esquemas de 4 meses para determinados pacientes y alguna posibilidad de esos nuevos tratamientos, ¿no? De 2 meses, que habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver cuando se amplíe la experiencia, a ver si realmente dan resultado a largo plazo, porque en tuberculosis hay dos cosas. Como el bacilo se multiplica lentamente y quedan poblaciones bacilares que pueden quedar persistentes, hay que estar atento a las recaídas. Y para ver las recaídas hay que esperar por lo menos 2 años de suspender el tratamiento, ¿no? Y dos grandes escollos. Detección de casos que, como ya les dejé entrever a lo largo de la charla, se complica por una serie de circunstancias, no es el tema de hoy, y la adherencia, que eso es un tema muy complicado. Y con esto terminamos un poquito de bibliografía. Nosotros el año pasado publicamos estos 2 artículos que, bueno, todavía están vigentes porque ahí se mencionan los nuevos esquemas y demás, en el de medicina y el de la Revista Americana de Medicina Respiratoria. Los dos son free, así que los pueden bajar y leer. Y están en español, aunque como ya les conté, la inteligencia artificial no requiere de que uno sepa inglés. Muchas gracias por su atención. Me despido recordando las dos instituciones en las cuales me formé, trabajé y trabajo todavía, que son el Instituto Bacareza de la Universidad de Buenos Aires, de enfermedades respiratorias, y el Hospital Muñiz, centro de referencia nacional e internacional también de enfermedades infecciosas en general y de tuberculosis también, ¿no es cierto? Que es una parte importante de nuestra currícula, digamos así, de enfermedades. Muchas gracias por su atención. Tienen mi correo para lo que ustedes puedan requerir o consultar. Hasta pronto.